Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Robert Pérez. Yo soy docente de la Facultad de Psicología del Instituto de Psicología Social. Y bueno, me ha tocado dar esta clase sobre perspectivas socioconstruccionistas en el marco del curso de Psicología Social de este año 2020, este año tan particular, marcado por la pandemia, por la situación actual de distanciamiento físico que estamos viviendo. Y bueno, en esas condiciones es que va a ser esta clase, una clase que no está pensada como un curso a distancia, sino que es simplemente una clase que debería de ser presencial, que la estamos haciendo en las condiciones estas que son las que tenemos y las que podemos acceder, con las limitaciones que tiene y con los potenciales, bueno, que tendrá, que la puedan ver en otro momento. Eh, Estamos en mi casa acá, eh, con, tenemos lo que tenemos, que es una laptop con un determinado software, que no es un software profesional de video, con una muy mala resolución. Tenemos acá al lado una ventana que da hacia la calle, donde no sería de extrañar que en algún momento pasara alguna moto o algún camión que se sintiera. Tenemos a este docente que va a tratar de poner lo mejor de sí para poder transmitirles algunas de las principales aspectos que debería de conocer un licenciado en psicología sobre el socioconstruccionismo. Y bueno, y las tenemos a ustedes ahí del otro lado, por lo menos yo me las imagino con la referencia que tenemos de una clase presencial. Así que bueno, estas son las condiciones, esto es lo que tenemos y veamos cómo sale. La clase va a ser de una, así que vamos arriba y veremos cómo sale. El tema socioconstruccionismo, perspectivas socioconstruccionistas, bueno, ustedes ahí tienen en el EVA una guía de lectura que dejamos, que les sugerimos que puedan seguir ese recorrido de lectura y de ver los videos que hay previo a esta clase. Esto sería para cerrar más el tema, eh, porque vamos a ir tomando algunos aspectos de lo que están en los textos. No voy a repetir los textos esos que están ahí, los textos, y los pueden leer, sino que vamos a ir tomando algunos de esos aspectos para ir hilando en torno a estas perspectivas socioconstruccionistas, que son perspectivas que el socioconstruccionismo es una de las corrientes, de los movimientos de la psicología social que ha tenido un mayor desarrollo en los últimos años, no solo de la psicología social, sino de la psicología en general. Entonces es un tema bastante relevante, eh, que trabaja sobre una de las viejas preguntas de la humanidad, ¿no? Que tiene que ver con esto de qué es la realidad. Nosotros cuando empezamos el curso, en la primera clase ya formulamos algunas interrogantes vinculadas a esto, ¿no? Que tiene que ver, bueno, nosotros les preguntábamos, formulábamos la tensión que atraviesa todo el curso entre individuo y sociedad, o entre individuo, sociedad y construcción histórica o formación sociohistórica, ¿no? De las formaciones subjetivas. Esas tensiones están siempre vigentes, pero en definitiva son la pregunta por qué es la realidad. Y a esta altura ustedes ya tienen una serie de pistas por dónde vamos nosotros, por lo menos en esta narración que estamos haciendo, de esta narrativa de la psicología social, pero claramente vamos por una noción donde no se puede pensar ninguna noción de realidad por fuera de las condiciones de construcción de ese pensamiento o de esa situación. Y eso tiene que ver claramente con las condiciones sociales que tenemos, con las condiciones políticas, con las condiciones económicas, con las condiciones culturales que tenemos para pensar esa realidad. No somos en nuestro pensamiento tan libre como algunos quisieran que fuéramos. Pensamos con las categorías que tenemos disponibles de pensamiento en un determinado tiempo y espacio. Pero bueno, algo de eso vamos a trabajar. Ahora denme solamente un momento para empezar a desarrollar esto más fuertemente. No se queden solamente con esta idea que queda casi como una consigna. Veamos qué va planteando el socioconstruccionismo en torno a esto. Pero justamente por la propia noción esta de realidad, es importante ver
y elegí empezar esta clase por lo que tiene las condiciones sociales e históricas de producción de ese socioconstruccionismo, que tiene que ver con cómo estaba el mundo en los momentos. El socioconstruccionismo, ustedes ya han visto ahí en la bibliografía, se puede plantear en la década de los 80, 1982, 1985, con los trabajos de Kenneth Gergen, se podría ubicar ahí como el surgimiento de este movimiento. Un mundo que viene de la posguerra, un mundo que viene en plena Guerra Fría, un mundo que viene en plena crisis y cuestionamientos de paradigma, un mundo que viene en relaciones de poder de enfrentamientos que se van dando hacia dónde va, un mundo donde todavía no es muy claro hacia dónde iba. Hoy podemos ver hacia dónde ha ido, y podemos ver, bueno, entre otras cosas, esta situación de pandemia, ¿no? Y las respuestas que se ha dado a nivel mundial, pero en aquel entonces no estaba tan claro hacia dónde iba. Y es una época, los años 60, 70 principalmente, son años de mucha, 80 incluso, son años de mucha lucha en cuanto a los paradigmas, en cuanto a la visión del mundo, en cuanto a hacia dónde se va, en cuanto a qué realidad se iba a construir. Déjenme a ver si puedo acá compartir unas imágenes que quería mostrarles. Ahí va. De las perspectivas socioconstruccionistas, ¿no? De las perspectivas socioconstruccionistas, pero sobre todo del mundo en esos años, ¿no? Un mundo de posguerra, donde decía crisis de todo tipo de paradigma, pero sobre todo un mundo donde la guerra, tanto la primera, pero principalmente la segunda, pone de manifiesto algo inédito para la humanidad en ese entonces, que es la capacidad de destrucción del mundo en sí mismo, a partir de las bombas atómicas, ¿no? Hasta el momento no había habido una capacidad de destrucción del mundo real, sí de las personas, pero no del mundo en sí mismo. Capaz que con esa visión y a partir de los horrores de lo que fueron las dos guerras, y principalmente la segunda, es que se crean Naciones Unidas, y tratando de buscar un mundo de paz y de futuro de humanidad, ¿no? Ahí tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del 10 de diciembre del 48, donde se aspiraba a una humanidad que respetara los derechos humanos, que respetara a las personas, que fuera hacia un mundo en paz y feliz. Y sin embargo, casi simultáneo a esa declaración, los intereses geopolíticos continúan, ¿no? Todo el tema del colonialismo, todo el tema de la extracción económica y la lucha por los recursos humanos, políticos, económicos, etcétera, mantuvieron una serie de guerras que no fueron ya mundiales, pero que sí se extendieron por todo el planeta y que siguen hasta el día de hoy, que han ido cambiando de escenario, pero siguen hasta el día de hoy. Por ejemplo, eh, la guerra de Vietnam, bueno, hoy ya no hay guerra de Vietnam, pero ha cambiado de países, pero los motivos geopolíticos siempre se van, no son tan ajenos. Ese mundo de la posguerra estuvo marcado por lo que se llamó la Guerra Fría, ¿no? El enfrentamiento entre el bloque de países de Occidente y el bloque de lo que se llamó las repúblicas socialistas soviéticas, o el bloque socialista, eh, donde, bueno, junto con la Declaración de los Derechos Humanos se seguían dando las peores atrocidades, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes de lo que fue la guerra de Vietnam. Bueno, ahí tienen la clásica imagen de estos niños, ¿no? Esta niña que ya había explotado, en lo que se ve en el fondo es el humo del napalm, que es una sustancia que produce un incendio masivo, que a esta chiquilina le había, se arrancó la ropa y salió corriendo. ¿Cuál será la realidad para estos niños, ¿no? En ese entonces? Estos niños que hoy, bueno, son adultos, viejos, algunos viejas, ¿cuál sería la realidad para ellos, ¿no? ¿Cuál sería en ese momento la noción de realidad? Ahí tenemos los barcos en la guerra, ¿no?
pero también era un mundo donde se pone en juego mucho la ciencia, la tecnología, muy de la mano de la industria militar, armamentística, ¿no? Empieza la guerra y la carrera por el espacio, por quién conquista el espacio, los primeros viajes, ¿no? Del hombre alrededor de la Tierra que por primera vez se puede visualizar como tal en vivo, eh, llegar el hombre a la luna, algo que hoy parece tan obvio. Bueno, la ciencia y la tecnología muy ligada a la carrera militar. Ahí tenemos el primer ser vivo que salió de la atmósfera terrestre y que orbitó por el espacio, que fue rusa, de la Unión Soviética. Un mundo, un mundo donde también, por suerte, ¿no? En esto que Foucault va a hablar de las relaciones y prácticas en las relaciones de poder, donde también eh, había toda una oposición a esta perspectiva de guerra armamentística. Tenemos ahí, bueno, en este caso las fotos estas son una serie de jóvenes, que es interesante, estos jóvenes hoy seguramente tienen 80, 90 años, ¿no? Interesante cuando pensamos en las personas mayores o viejas, pensar que eran estos jóvenes también quienes han sobrevivido. Y traigo esto porque después más adelante voy a decir algo en torno a esto desde el socioconstruccionismo. Pero bueno, para estos jóvenes, ¿cuál era la realidad, no? Un mundo donde en Estados Unidos, por ejemplo, por el color de piel te segregaban o directamente podías acceder o no a determinados bienes, recursos o lugares en función del color de piel. Y los movimientos segregacionistas fueron terribles. Ahí tenemos algunas de las represiones. Ahí tenemos a Martin Luther King. No sé si se alcanza ver bien en la foto la cantidad de gente que hay en Washington, es esta imagen, poco antes de que lo asesinaran, bueno, con el movimiento todo antirracial. Ahí tenemos años de crisis de paradigmas y de cuestionamiento, y también de mucha cosa nueva culturalmente, socialmente. Ahí tenemos a los jóvenes gustos, el movimiento hippie, el rock, ¿no? Que surge también a partir de los años 50, básicamente, recogiendo todo lo que tenía que ver con primero el jazz, después el blues y finalmente, ¿no? El rock como una música alternativa, distinta, que en esos años implicaba cambios de paradigmas muy fuertes, cambios de gustos, de sensibilidades, de subjetividades muy fuertes. Esto se reflejaba también en todo el tema de la salud mental, ¿no? Se empieza a cuestionar fuertemente el tema de los manicomios, surge la antipsiquiatría o la psiquiatría democrática, ¿no? Lane, Cooper, Basaglia en Italia. Se empieza a cuestionar el lugar de las personas y a los llamados enfermos mentales, aparece la noción de salud mental ahí, más del movimiento de higiene mental, se transforma en movimientos de salud mental, término que hasta el día de hoy mantenemos, ¿no? Y bueno, y esta última imagen de bienvenido a la realidad, uno diría, ¿qué realidad, no? ¿Cuál es la realidad que estamos planteando ahí? Eh, algo de eso, digamos, es lo que se juega en estos momentos, en estos años 50, 60, 70, 80, crisis de paradigmas, insisto, que tiene mucho que ver con, dentro de esas crisis, también hay una crisis dentro de la psicología social, ¿no? Ahí Tomás Ibáñez plantea la crisis de los años 60 y 70 de la psicología social. Una psicología social que en este mundo donde se estaba cuestionando todo, todas las bases sobre las que se había construido la realidad hasta ese entonces, eh, se empieza a cuestionar para qué sirve la psicología social que se venía desarrollando, ¿no? Sobre todo la psicología social hegemónica, ¿no? Que tiene que ver con una psicología que uno podía decir en ese momento más próximo a lo que ustedes vieron como una psicología social psicológica. Y empieza un fuerte cuestionamiento que es técnico, metodológico y de sus prácticas de la psicología social. Un cuestionamiento que tiene básicamente dos componentes, ¿no? Un componente epistemológico,
que tiene que ver con la asunción acrítica que había desarrollado la psicología social hasta ese momento de los postulados positivistas, ¿no? O sea, una psicología experimentalista, la psicología social, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Experimentalista, que asumía los postulados del positivismo de causa y efecto y de una realidad externa a las personas. Y el segundo cuestionamiento es de orden político, que es congruente con el anterior epistemológico, que tiene que ver con la nula implicación social y la escasa implicación práctica. O sea, ¿para qué servía lo que estaba estudiando la psicología social? ¿Qué cambiaba las condiciones de vida y qué cambiaban los paradigmas de mundo, la psicología social de ese entonces? ¿O en realidad lo que estaba haciendo es reforzar dentro de esa noción de la ciencia vinculado a la guerra y vinculado al statu quo y a mantener las condiciones de reproducción de la desigualdad, si la psicología social no estaba siendo cómplice con eso? De última, la pregunta es ¿para qué servía lo que se estaba haciendo? Ahí tenemos una serie de estudios, hay algunos experimentos clásicos, como el experimento Milgram, ¿no?, sobre la autoridad. Si ustedes buscan en internet van a ver ahí algunos videos muy interesantes que reproducen experimento Milgram, este, que, que tiene que ver con algunas cosas bueno, al día de hoy todavía se siguen utilizando en la psicología, pero que es una psicología de la autoridad, ¿no? De una psicología donde no se están cuestionando, digamos, el paradigma desde el que se parte, porque se parte como de una noción de realidad que ya está dada y es así. Entonces, la pregunta está de cuál es la realidad o cuál es la noción de realidad que se va construyendo desde esta psicología social. Bueno, nosotros a esta altura ustedes ya han visto en el curso algunas posibles respuestas, ¿no? De eso que se han ido dando social e históricamente. El curso ha ido avanzando hasta ahora en una cronología histórica que arranca a fines de la segunda mitad del siglo XIX y atraviesa todo el siglo XX. Acá estamos ya en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Primero, algunas respuestas que tienen que ver con esta clasificación que hacen algunos autores entre una psicología social sociológica o una psicología social psicológica. En ambas se mantiene esta noción de el adentro y el afuera, ¿no? Lo social y lo psicológico. Una pone más acento en uno de esos aspectos y la otra más en el otro. Vimos un paso adelante en esa dicotomía para tratar de saltar esa dicotomía con los trabajos de Mead, primero, Blumer, después recopilándolos, que tiene que ver con el iteracionismo simbólico, ¿no? Donde acá hay ya un intento fuerte de tratar de superar esa dicotomía, ¿no? Acá se pone el acento ya no tanto en el adentro o el afuera, sino en el papel de la comunicación y del habla, ¿no? Se rechaza, acá hay un primer intento de rechazar esto como que hubiera un espacio interior dentro de nuestra cabeza, y se postula un espacio de la realidad a partir de las mediaciones, ¿no? Un espacio social que produce significaciones, que produce el sí mismo y que produce la mente. Podríamos cuestionarnos si existe algo de eso que llama a la mente, pero dejémoslo eso para más adelante en otras clases de este curso. Vimos en la clase pasada, ustedes veían las representaciones sociales, Moscovici y toda la teoría de las representaciones sociales, donde se plantea un atajo a las representaciones sociales ya como un atajo al sentido común, ¿no? Aquello que vuelve familiar lo conocido, aquello que genera comportamientos, que se produce en un espacio social y que genera comportamientos, que genera comunicación, que genera realidad, las realidades que vamos construyendo en el mundo. Eh, Tal vez a partir de ahí podemos pensar el socioconstruccionismo también como un nuevo salto en esto, y ahora voy a ir al socioconstruccionismo, pero antes, además de contarles que además de estas producciones, como veíamos, interaccionismo simbólico, representaciones sociales, teníamos otras disciplinas
que ayudan a ir forjando esta idea que después cuaja en esto que llamamos movimientos socioconstruccionistas. Por ejemplo, todos los trabajos de Foucault, ya teníamos en la década del 70-80 disponibles, todos los trabajos de Foucault donde sobre el tema del saber, el poder, la práctica, cómo se van construyendo esas narrativas, esas prácticas que van formando las nociones de instituciones. Todos los trabajos, teníamos todo el trabajo del institucionalismo, y teníamos sobre todo en esa época, teníamos todo lo que tiene que ver con la filosofía y la lingüística, ¿no? Todos los trabajos de Wittgenstein y de más adelante, medio siglo después, de Richard Rorty, ¿no? Y todo lo que se conoció en su momento como el segundo giro lingüístico, que pone en juego, esto de la lingüística y la filosofía pone en juego el papel del lenguaje muy fuertemente, ¿no? Y hace todo un giro en la lingüística, porque contrario a lo que en general se piensa de que el lenguaje es descriptivo, ¿no? Que cuando estamos hablando, estamos describiendo algo que podemos presentarlo como una verdad objetiva, ¿no? En realidad los significados se construyen en el habla. Estamos construyendo significados cuando estamos hablando. Yo ahora, diciendo y construyendo esta narrativa de esta forma, estoy construyendo determinados significados que estoy intentando transmitirlos a ustedes. En esta, no estoy narrando una verdad objetiva, estoy cuestionando justamente que existe una verdad objetiva, y estos significados se construyen en el habla. No existen que tenemos acá adentro, ¿no?, de la cabeza una serie de representaciones que son como privadas, ¿no? Sino que toda representación, si queremos llamar desde esta perspectiva lingüística, es justamente lingüística, no existe por fuera del contexto de habla y de lenguaje la representación que nos vamos haciendo de realidad, o mejor dicho, la construcción que nos vamos haciendo de realidad. Esto es bien importante porque abre, junto con todo estas perspectivas, tanto Foucaultiana como de la lingüística, como del institucionalismo, abre a lo que movimientos que después vamos a ver en una clase más adelante, el postestructuralismo, pero abre también a todos los movimientos sociales que se van a dar después, donde la perspectiva socioconstruccionista ha apoyado mucho esos movimientos, como tiene que ver con todo el movimiento feminista, como tiene que ver con el poscolonialismo, como tiene que ver con las teorías del actor red, que no son lo mismo que el socioconstruccionismo, pero que abrevan fuertemente del socioconstruccionismo. Y en el marco de eso, y con esas categorías, pensamientos, concepciones vigentes en los años 80, es que podemos decir que surge el movimiento socioconstruccionista, y ahí tenemos a Gergen como el principal autor de esto. ¿Qué es lo que plantea el movimiento socioconstruccionista? Bueno, pretende trascender inicialmente el dualismo sujeto-objeto, ¿no? Se va proponiendo como una teoría alternativa que desafía la noción de conocimiento como representación mental. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es esto que están haciendo ustedes ahora, que es tratar de comprender lo que yo estoy diciendo, representárselo, ¿no? Y poder integrarlo a lo que conocen, y poder a partir de ahí oficiar y aprender? ¿Es una representación mental? ¿Nos lo representamos? ¿Tenemos algo que nos representa, algo de ustedes que queda esto como representado? En realidad, el socioconstruccionismo va a discutir eso y va a plantear el lugar del lenguaje. El conocimiento no es algo que las personas tienen en la cabeza, sino que más bien es algo que las personas van haciendo y van construyendo juntas por medio del lenguaje. Entonces, desde esa perspectiva, fíjense acá en el link que se hace con otros tipos de psicología, porque desde esta perspectiva, más que indagar la base del lenguaje, ¿no?, la base
psicológica o la base biológica del lenguaje. Acá lo que interesa es centrarse en el uso performativo del lenguaje. La performatividad tiene que ver con la construcción que se hace de una determinada realidad en el propio hecho, en el propio acto de enunciar esa realidad. Entonces, las prácticas sociales, pues, sí, podemos pensar que, yo qué sé, que determinados conceptos como pueden ser la ira o la alegría, pero, pero esos conceptos cobran realidad, cobran vida en torno a una red de relaciones que se van dando en el lenguaje en las palabras. Eh, Ahora vamos a ir un poco más en profundidad en esto. Permítanme simplemente detenerme un poco en estas condiciones epistemológicas que surgen, este planteo epistemológico que hace el movimiento socioconstruccionista, ¿no? Porque en realidad lo que se está discutiendo acá, y Gergen es muy claro en eso en los videos que dejamos en EVA y en su texto del libro, por un lado plantean las dos tradiciones, esta que han sido, que alguien va a decir, es como un péndulo, ha sido en la historia en relación al conocimiento, ¿no? Una tradición más exógena, donde el conocimiento es como una representación mental, una copia de una realidad que está ahí afuera, en el mundo, y ahí los empiristas, desde Hume a todos los que la han seguido, donde plantean que una acción humana depende del medio ambiente, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, todas las teorías del conductismo. Bueno, hemos visto la discusión cuando vieron interaccionismo simbólico entre Mead y Watson, ¿no? En ese sentido. La otra tradición que se discute y que alguien va a decir siempre es como un péndulo, ¿no? Que va para un lado o para otro, es la endógena, que podríamos llamar endógena, donde el conocimiento depende de procesos mentales, como que son determinados procesos que tenemos acá, llámese memoria, atención, concentración, juicio crítico, etcétera, y el conocimiento depende de esos procesos. Algunos piensan que innatos o sostienen que innatos, otros sostienen bueno, que se van construyendo, y ahí aparece toda la fenomenología, ¿no? Spinoza, Kant, Nietzsche, y toda la psicología cognitiva donde la acción humana depende del procesamiento que hacemos de la información, ¿no? Esas han sido como las dos grandes tradiciones, ¿no? La exógena y la endógena del conocimiento que se ha dado en la historia de la humanidad. El socioconstruccionismo y Gergen van a discutir esa concepción representacionista y va a decir que, a diferencia de lo que se plantea en las representaciones sociales, eh, el conocimiento científico no puede trascender las limitaciones del lenguaje ni de las concepciones culturales. Discute con el empirismo justamente planteando que el empirismo se plantea una serie de criterios de verdad única. El socioconstruccionismo habla de los desafíos de la práctica. El lenguaje hace a la forma de pensar, dice el socioconstruccionismo. Las metáforas con las que trabajamos es lo que hace a la realidad. Hay un planteo ahí muy interesante, dice, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros, en nuestro lenguaje tan técnico, científico, tan plagado de metáforas de la guerra, ¿no? La intervención, el ataque, o el defender el argumento, ¿no? Siempre en términos de ataque, de defensa, de conquista, de avance, ¿no? Términos muy militares que tienen mucho que ver con esto de la ciencia y la industria de la guerra, ¿no? Que ha estado muy ligado siempre. ¿Qué pasaría si cambiáramos algunas de las metáforas que usamos, o todas las metáforas si fuera posible, por ejemplo las de la guerra por las de la danza? ¿Cómo podríamos pensar el avance científico? ¿Cómo podríamos decir una intervención sacándola en términos de conquista y pensándola en términos de danza? ¿Cómo podemos comunicarnos con un otro si en vez de defender un argumento, pensamos que podemos danzar entrelazados con el argumento del otro?
qué metáforas distintas, cómo cambiarían la forma de comunicación, pero cómo cambiarían también la forma de contacto con el otro, ¿no? Entonces, acá hay toda una discusión con los objetivistas, principalmente desde el socioconstruccionismo, porque mientras en otras perspectivas se plantean que existen verdades y verdades absolutas, el socioconstruccionismo va a decir que toda verdad es relativa. Existe en tanto una de las posibles verdades y que la noción de verdad tiene que ver con una determinada comunidad que avala eso como verdad. No existe una verdad objetiva. Claro, esto podría generar una serie de temores en torno a, bueno, pero entonces da todo lo mismo. Si nos perdemos en un relativismo donde está todo lo mismo, ¿dónde paramos? ¿Cuáles son los puntos de anclaje, no? Sí, esa es una de las dificultades que se podrían plantear. Ahora, también esto podría ayudarnos, esta posición podríamos pensarla de otra forma y decir que esto nos podría ayudar, si descartamos la noción de una verdad absoluta, nos podría ayudar a pensar preguntas, nos podría ayudar a desarrollar nuestra capacidad de interrogar el mundo, ¿no? Porque, y ahí está uno de los aspectos centrales de este movimiento socioconstruccionista, el lugar desde el que uno habla es el lugar que construye el mundo. No existe un discurso neutro. El de la ciencia no es un discurso neutro, aunque muchos lo quieran hacer aparecer así. El de la ciencia es un discurso que también pertenece a determinadas comunidades y a determinados intereses. El criterio de verdad, en todo caso, plantearse un criterio de verdad es más para la religión que para la ciencia. Es más del orden de Dios, que no se discute, que del orden de la construcción de realidad. Y este es un concepto bien, bien importante, ¿no? Porque todo discurso, y esta es la segunda premisa, todo discurso siempre está situado, siempre debería estar situado. Que en esta perspectiva, y hoy en la situación de pandemia, donde se ha construido todo un discurso de la ciencia y un discurso biológico principalmente del virus y de los comportamientos sociales en función de ese discurso biológico, bueno, ¿cuál es la verdad que se está transmitiendo? ¿Y cuál es la noción de realidad que se está transmitiendo? ¿Y cuál es la noción de ser humano y de sujeto que se está transmitiendo en ese discurso? Y esto independiente de las intenciones, que no dudamos que seguramente de la mayoría son buenas intenciones, pero ¿cuál es la realidad que se está transmitiendo y construyendo? Acá hay un tema interesante en relación a la clase anterior de las representaciones sociales y hay un punto de divergencia y de ruptura que hace el movimiento socioconstruccionista con las representaciones sociales, con las teorías de las representaciones sociales. Porque mientras las representaciones sociales hablan de cómo nos representamos la realidad, ¿no? Cómo la representamos, esa realidad que se va dando en ese espacio social de ahí afuera, el socioconstruccionismo habla de cómo la construimos. Existen realidades que nos podemos representar en términos de razas, de etnias. Si existen esas realidades, o sea, existen las razas, las etnias u otras categorías, entonces el racismo sería una representación sesgada de eso. Ahora, ¿existen esas realidades? ¿O nos construimos en términos, construimos nosotros en la propia formulación la realidad en torno de razas, etnias, etcétera? Construimos en ese propio discurso de nombrarlas, no estamos construyendo la presencia de razas, etnias como algo relevante y que eso va a permitir el racismo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre una y otra perspectiva? Una es, existen estos y el racismo es una conducta desviada, como podía ser el nazismo, como podían ser otra serie de conductas desviadas. La otra es, en la propia formulación, categorización de las personas en torno a razas o etnias, estamos construyendo esas razas o etnias. No preexisten por fuera del acto de nombrarlas de esa forma y de construirlas de esa forma.
Es bien interesante, porque ahí tenemos lo performativo del lenguaje que hace a cómo nos representa. Y ya no hay un adentro y un afuera. Es un entre continuo, que es donde se construyen las formaciones subjetivas, que son las concepciones del mundo que vamos teniendo, que nos vamos imaginando con las categorías que tenemos disponibles en un determinado momento social, histórico, político. Capaz que un ejemplo más traído, yo hoy les mostraba, más traído ahora la realidad, ¿no? de esta situación de pandemia, yo hoy les mostraba a los jóvenes estos de gusto o del movimiento hippie, que seguramente son quienes han vivido los suficientes años, hoy son personas de 80, 90 años posiblemente, que estén, sí, personas básicamente 70, 80, 90 años. Hace 2 semanas, básicamente, una semana y poco, apareció todo el tema de esto de las llamadas residenciales, casas de salud en la situación de pandemia. Y se plantea la noción de los viejitos, ¿no? Escuché varios discursos públicos de autoridades planteando el tema de cómo cuidamos a nuestros viejitos. ¿Cuál es la construcción discursiva de realidad que se hace ahí? Porque uno dice, ¿cómo cuidamos a nuestros viejitos? Y en realidad lo primero que uno se imagina es, qué bueno, ¿no? Tenemos que proteger a estos pobres viejitos. Y todos nos imaginamos unos viejitos frágiles, ¿no? Donde hay que cuidarlos y hay que hacerles cosas porque no se pueden valer por sí mismos y nosotros tenemos que hacer cosas por ellos. Es una forma de construir una realidad y que eso después termina en las prácticas que, por ejemplo, en las casas de salud se le niegue la salida o la libre deambulación a las personas que no tienen declarada una incapacidad, una discapacidad, una incapacidad, y que por lo tanto quedan relegadas a ese lugar como una prisión, a partir de esa realidad que construimos teniendo en cuenta los pobres viejitos, que por supuesto no tienen nada que ver con aquellos jóvenes que veíamos de los años 60. Parece que es una categoría como que siempre fueron así, que no tienen una historia atrás, son unos pobres viejitos. Sin embargo, lo que oculta el plantear esto desde el término de pobres viejitos y que mueve a la conmiseración, a la solidaridad, entendida como asistencialismo, como pena, como lástima, como identificación desde ese lado, lo que oculta es que en realidad quienes están en esos residenciales son ciudadanas y ciudadanos con derechos y obligaciones. Claro, si nosotros en vez de plantear los pobres viejitos decimos lo que tenemos acá en estas situaciones son personas que son ciudadanas y ciudadanos que tienen derechos y obligaciones y están en una situación de mucha vulneración de sus derechos, estamos generando un universo totalmente distinto de pensamiento, pero de prácticas también. A eso apunta el socioconstruccionismo, justamente, ¿no? Cómo vamos construyendo la realidad en cuanto a cómo la vamos formulando. Una última nota en torno a esto, si me permiten. El otro día leía en un blog argentino una persona mayor que decía, cuando nos llaman viejitos de los medios de comunicación, nos miran con esa misma sonrisa que pone a alguien que ve a otra persona en la calle paseando una mascota, la misma sonrisa de simpatía, de conmiseración, la misma empatía de una superioridad de un otro que a uno lo mira como alguien que es menos. Y se termina construyendo esa realidad desde esa perspectiva. Tomás Ibáñez va a hablar que la perspectiva, creo que se va entendiendo hacia dónde apunta esta perspectiva, el lugar del lenguaje, el lugar performativo y el lugar de la construcción de realidad en una práctica situada. Tomás Ibáñez va a decir que esta perspectiva socioconstruccionista en psicología habla de una madurez de los años ya 80 de la psicología para superar dos ingenuidades, ¿no? La creencia de que hay una realidad independiente que está ahí afuera, independiente de nuestra forma de acceso a ella, esto de, ¿no? Existen los viejitos que están ahí, entonces eso es una realidad que está ahí, y la creencia de que existe un modo de acceso privilegiado para acceder objetivamente a esa realidad, ¿no? Que en ciencias sociales queda cuestionado.
¿Cuáles son los elementos? Yo les hablaba en principio de movimiento, ¿no? Y acá señalaba algunos, que decía que no es un corpus teórico acabado, único, sino que es un movimiento que tiene estas bases, pero que además tiene una serie de elementos en común, que no es que cualquiera adscribe a, a nombrarse como socioconstruccionista o adherir a este movimiento socioconstruccionista, sino que tiene de movimientos distintos, pero que tienen algunos aspectos en común, además de estos que ya mencioné en torno a la construcción de realidad. Veamos, a ver, permítanme a ver si puedo compartir pantalla nuevamente. ¿Eh? Nos habíamos quedado en la bienvenida a la realidad y ahora ya vemos que acá debería de ser bienvenido a las realidades o a las realidades que vamos construyendo según lo que hemos desarrollado. ¿Cuáles son los componentes que tienen en común el, el socioconstruccionismo? Bueno, por un lado, un antiesencialismo. Eh, las personas y el mundo somos resultado de los procesos sociales. No existe algo que sea esencia de nada. Somos lo que somos en función de las historias que vamos teniendo y que vamos construyendo. No hay una esencia de nada. No hay una esencia de ser mujer, ser hombre, ¿no? No existe una esencia de eso. La construimos socialmente. Fíjense en qué representación puede tener de esto, cómo puede sentirse el sí mismo de una persona mujer y el ser mujer, una persona que vive y que se ha criado durante toda su vida en una aldea pequeña que no ha accedido a los códigos de lectoescritura, en una aldea pequeña en las montañas de Nepal, o una persona que ha accedido a esos códigos de lectoescritura y vive, no sé, y que tiene un muy buen nivel económico y un nivel sociocultural, que habla 4 idiomas, ¿no? Y que viaja por el mundo y que tiene todas sus necesidades básicas satisfechas. ¿Cómo se puede ¿Cuáles son las representaciones que hay más allá de las diferencias, más allá de las singularidades biológicas que pueda haber? ¿Cuáles son las representaciones de ese cuerpo biológico que se hacen en las personas en torno a eso? Bueno, no hay una esencia de nada acá. Son construcciones que nos vamos haciendo. Y el antiesencialismo es uno de los aspectos centrales que confluyen en este movimiento socioconstruccionista. El otro, muy vinculado a este, es el relativismo. La realidad no existe independiente del conocimiento que tenemos de ella. O sea, no hay una realidad ahí afuera. Esto ya ha sido, ¿no? Creo que en esta charla, lo que va en esta charla ha sido ampliamente fundamentado. El otro elemento es la determinación social e histórica del conocimiento. El papel central del lenguaje. La realidad se construye socialmente con instrumentos que son discursivos. Y la última y la principal, yo creo que es el cuestionamiento de la verdad, ¿no? La duda es una forma de mirar el mundo y vernos a nosotros mismos. No, tal vez no sea nada nuevo en la historia de la filosofía esto, pero, desde esta perspectiva toma un matiz que hace a la psicología social en sí mismo y a la construcción que nos vamos haciendo del mundo. Ya queda poco, ya denme unos poquitos minutos más para terminar de cerrar este tema, porque ya vimos la perspectiva socioconstruccionista, vemos los componentes centrales de esta. Ahora, ¿qué ha aportado esta perspectiva? Bueno, Tomás Ibáñez a la psicología social. Tomás Ibáñez plantea, primero, una serie de aportes que ha dicho que esta perspectiva sea justamente una perspectiva, como decía al principio, una perspectiva que ha tenido un importantísimo desarrollo. Por un lado, una crítica a los elementos de autolegitimación de la propia disciplina y de legitimación de la psicología social. Ha habido una legitimación de estas perspectivas en la psicología social a partir del desarrollo teórico que se ha dado
del socioconstruccionismo. Hay nuevas metodologías, nuevas teorías, nuevos campos de producción para la psicología social a partir de acá. Por otro lado, hay una ampliación de las fronteras disciplinares. Hay unos fuertes diálogos de intercambio donde ya la psicología, saliendo de esa dicotomía entre el adentro y el afuera, el individuo, la sociedad, el sujeto y el objeto, abre todo en ese entre que decíamos, que está muy vinculado a esa construcción de realidad, abre nuevos diálogos, intercambios con la antropología, con la lingüística, con la sociología. Ya la psicología no queda cerrada disciplinarmente, sino que hay una apertura a estos movimientos. Hay aportes importantísimos a la investigación con estas, bueno, todo lo que tiene que ver con la investigación cualitativa, por ejemplo, ¿no? Y toda una serie de desarrollos que se dan ahí. Y hay un prestigio científico, ¿no? Difusión en revistas, empiezan a aparecer por primera vez una serie de revistas científicas prestigiosas, y sobre todo empieza a generarse una nueva comunidad científica en torno a esto, que empieza a validarse en torno a la construcción de realidad. Por último, porque hasta acá las virtudes y los aportes, por último, ¿qué críticas se le han hecho a este movimiento? Bueno, una de las críticas ahí, Tomás Ibáñez señala algunas, Lupicino Iñiguez también señala otras, acá yo me voy a centrar en las de Ibáñez principalmente, señalan, una de las principales críticas es el tema de la flexibilidad, ¿no? Es bueno, ahí hay una frase que los estudiantes usan mucho en los parciales cuando preguntamos esta cosa, que es lo de cajón desastre, que tiene que ver con la realidad española más que tiene que ver con esto de que, bueno, sirve para todo, ¿no? Un cajón desastre, en realidad la metáfora es porque sirve para arreglar cualquier tipo de ropa que se rompe, adaptarla, mejorarla, y parecería que la propia flexibilidad en esto de la realidad, o las realidades, como deberíamos de hablar a partir de estas perspectivas, se construyen socialmente en ese entre y en el propio acto del lenguaje, y en una comunidad con los otros, claro, se genera toda una serie de flexibilidades que, bueno, podría entrar prácticamente desde la construcción, la realidad se construye socialmente, que podría ser una consigna que puede ser totalmente vacía, dicha así, pero podría entrar cualquier cosa ahí. Entonces, al no tener un corpus teórico claramente definido, delimitado, permite que se incluyan cosas que realmente no cumplen con los mínimos estándares académicos y científicos para catalogarlos como parte del movimiento socioconstruccionista. Estas perspectivas fueron, en los años 80, 90, fueron capaz que podríamos decir revolucionarias, en el sentido que se instalan en un mundo que le entran a disputar la supremacía del positivismo y de determinados métodos y formas de pensar la realidad, y que se empiezan a instalar de forma muy audaz. Claro, una vez que se instalan, una vez que se instituyen, dentro de 2, 3 clases más vamos a ver el tema del institucionalismo, y vamos a ver lo que es el proceso de institucionalización y la lógica instituyente. Pero retengan esto hasta ese entonces. En la medida que se van instituyendo estas lógicas, dejan de ser ese lugar instituyente de pensamiento crítico y pasan a ser parte del status quo, bueno, pierde su capacidad crítica en gran medida. Entonces pasa a ser una moda. Hace 30 años atrás era muy difícil definirse como socioconstruccionista. Hoy es una moda. Y eso hace que vaya perdiendo su capacidad crítica, y es algo que hay que tener, como varios autores vienen llamando la atención sobre esto, bueno, tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado porque fácilmente se instala en un nuevo status quo, llámese realidad construida socialmente, pero pasa a ser un status quo que pierde su esencia central, si es que podemos hablar de una esencia acá, que tiene que ver con la capacidad de crítica. Otra crítica que se le ha hecho a este movimiento es el escaso interés en las prácticas no discursivas, ¿no? El exceso de lenguaje.
Sí, hay algunas simplificaciones que se hacen, se dice, bueno, pero todo es lenguaje. Sí, es cierto que se centra demasiado en la construcción del lenguaje y pierde de vista una serie de construcciones de realidad, como tiene que ver con el cuerpo, por ejemplo. Bueno, alguien podría decir, sí, pero el cuerpo también es una configuración que hacemos a partir del lenguaje. Sí, pero hay toda una serie de prácticas que no son discursivas, que si bien se pueden pasar a un movimiento de pensamiento del lenguaje, pero que tienen otro registro, que no es solamente el de una comunidad lingüística hablante y del significado que se produce ahí. Y esa es una de las críticas más fuertes que se le ha dado. Y la otra, para mi gusto también de mucho peso, es el escaso involucramiento político que tiene esto, ¿no? Porque si existen tantas realidades y si en definitiva, bueno, da lo mismo una u otra, ¿no? Cómo la construimos lingüísticamente y vamos construyendo una u otra, bueno, ¿hacia dónde vamos nosotros? ¿Da lo mismo una cosa o la otra? Ahí alguien habla en su video, creo que es sí, en el del Instituto Taos, revisen, él plantea algunas de estas cosas, ¿no? Y con el tema de la moral, y en su texto escrito también. Pero bueno, ¿cuál es en definitiva, recuerdan que una de las formas que surgió era por el escaso involucramiento político que tenía la psicología social en los años 70, 80? Bueno, al día de hoy tal vez esta crítica se le puede hacer también a esta perspectiva. Y bueno, y capaz que a partir de estas perspectivas, a partir de estas críticas, justamente lo que podemos visualizar es cómo sigue esto. Por un lado, el movimiento socioconstruccionista, que sigue hasta el día de hoy, sigue siendo una de las corrientes más importantes, pero por otro empiezan a aparecer otras corrientes que tienen otro compromiso, que algunas se derivan de acá, otras son, podríamos decir, muy hermanadas, pero son diferentes, como vamos a ver, creo que 3, 4 clases más adelante, vamos a ver el postestructuralismo, por ejemplo. Eh, Vamos a ver algunas corrientes, como yo hoy les nombraba, que se derivan dialogando, digamos, pero que no son exactamente socioconstruccionismo, como tiene que ver con todo el movimiento postcolonialista o decolonialista, todas las epistemologías feministas que tienen un nivel de diálogo con esto, pero que no son exactamente socioconstruccionismo. No sé, toda una serie de perspectivas interesantes que este movimiento inicialmente ha puesto de manifiesto y que, bueno, la seguiremos viendo acá y en la carrera de psicología en los distintos años, quienes vayan siguiendo estas perspectivas. Así que dejo por acá y bueno, quedan los foros de intercambio ahí para dialogar. Cada uno de ustedes tiene un foro de pertenencia, así que dudas, consultas, ahí en el foro, ya que no las podemos hacer acá presencialmente por esta situación. Ha sido un gusto y bueno, buenas tardes o buenos días, depende de la hora que vean esto. Chao.